Hola, ¿qué tal? Te saluda Eduardo Islas, estudiante de la Escuela Superior de Economía. El día de hoy platicaremos sobre el fracaso del modelo neoliberal en México. Durante casi una década, los voceros oficiales decían que México no crecía por falta de reformas estructurales, refiriéndose en especial a 4 de ellas, las cuales habían sido ordenadas por el Banco Mundial en el año 2000. Estas son la energética, fiscal, laboral y de telecomunicaciones. La energética fue aprobada en 2008, la laboral en 2012 y la de telecomunicaciones en 2013. A lo largo de 30 años se han concretado decenas de reformas. Los gobiernos neoliberales no pueden quejarse, ya que han probado las que han querido, teniendo como consecuencia no un repunte económico, sino la construcción del desastre que hoy vive en México gracias a estas reformas. Entonces, no es su ausencia lo que impide el crecimiento, sino la concentración de estas reformas es lo que lo ha detenido. Y es por estas reformas que hemos llegado al declive civilizatorio que vive nuestra nación. Para comprender esto, es necesario que recordemos algunas de estas reformas. Primero, tenemos la reforma constitucional de 1993. En febrero de aquel año se reformaron los artículos 25 y 28 de la Constitución para establecer las 11 áreas estratégicas que el Estado intervendría de manera exclusiva, como la acuñación de la moneda, el correo, telégrafos, radiotelegrafía, comunicaciones vía satélite, emisiones de billetes, petróleos y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, eléctrica y ferrocarriles. Esta fue la reforma estructural neoliberal de largo aliento que permitió establecer la base jurídica para la privatización general de las empresas de la nación. Fue así como el gobierno privatizó diversas empresas. En 1982, la nación contaba con 1.155 empresas públicas. Ya para 1986 ya solo tenía 737. Y en 1988 el número había bajado a 414. Y ya para 1990 eran 280. En 1993 ya solo quedaban 213. En una década fueron privatizadas cerca de 1.000 empresas nacionales. Hablando del gasto público, la caída de este representó una de las reformas estructurales más importantes, ya que esta estaba basada en los paquetes de ley de ingresos y presupuestos que se fueron aprobando en el Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo a partir de 1992. De representar el gasto público el 50% del Producto Interno Bruto en 1982, pasó a solo representar el 34% del Producto Interno Bruto en 1988. La inversión pública cayó en 1981, que representaba el 10.6% del Producto Interno Bruto. Dio paso a un 3.9% en 1988. Y ya para 1998 cayó hasta el 2.7%. Del total de la inversión pública, la destinada al campo llegó al 10% en 1980, con una caída drástica de hasta el 2% en el año 2000. El régimen de consolidación fiscal se instrumenta en 1983. A partir de entonces se permite que las grandes empresas puedan declarar menos ganancias de las que realmente tienen, deduciendo las pérdidas de sus propias filiales. De esta forma aluden a la tasa forma plasmada en la ley y terminan pagando tasas reales de proporciones mucho más pequeñas. Fue una forma de reducir el porcentaje de impuestos a quienes deberían de ser los más grandes contribuyentes sin modificar los porcentajes establecidos a la ley. El ingreso del GAT al GATT fue en 1996,
Este fue un acuerdo para consolidar el proceso de eliminación de aranceles, importaciones controladas, precios oficiales de referencia y de liberación. Con este acuerdo queda sellado el fin del modelo de sustitución de importaciones. A partir de ese momento, los empresarios mexicanos que producen para el consumo nacional ya no tendrán protección del Estado y sus productos tendrán que competir con aquellos que sean importados de otros países. Se tuvo la disminución de la tasa más alta del impuesto sobre la renta. En 1989 se decidió disminuir la tasa más alta del impuesto sobre la renta de 42 a 35%. En otras palabras, se redujo el monto de impuestos a pagar por los grandes contribuyentes. En 1993 le volvieron a bajar los impuestos a los más ricos a una tasa del 34%. Para dicho porcentaje seguir bajando hasta en el 2001 llegar a un 28%, lo cual coloca a México como el país de la OCDE que tiene la tasa más baja del impuesto sobre la renta destinada a los grandes contribuyentes. Es decir, que le cobra menos impuestos a los más ricos. Después, en 1989, se decretó el nuevo reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Con este ordenamiento se autoriza a los inversionistas extranjeros a poseer el 100% del capital en empresas de sectores no restringidos. Se tuvo la privatización de aerolíneas en 1989, que la empresa Compañía Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, ambas ya privatizadas, entraron en un especial endeudamiento que llevó al gobierno a rescatarlas en 1995. Otra privatización fue cuando se reformó el artículo 28 constitucional el 27 de junio de 1990, ya que esto dio paso a la reprivatización de los bancos, que habían pasado a ser propiedad de la nación el 1 de septiembre de 1982. Según esto, para conformar un sistema financiero más eficiente, impedir fenómenos indeseables de concentración, alentar la inversión en el sector, propiciar las prácticas financieras, tener bancas sanas, asegurar que la banca sea controlada por mexicanos. Pero como siempre, en este modelo, los resultados que se obtienen son exactamente opuestos a los que se planean. Los bancos ya privatizados mostraron una monumental ineficiencia. Se produjeron prácticas de corrupción, se estimularon los nuevos banqueros mexicanos, los cuales no tuvieron la capacidad para competir con la banca extranjera y no se tuvo el crecimiento en la inversión. La banca quebró, sin siquiera cumplir un sexenio de su privatización. Y entonces el Estado, ¿qué hizo? Tuvo que rescatarla con recursos públicos y la volvió a entregar a particulares, pero esta vez casi toda terminó en manos de capital extranjero. Otra privatización fue la de los ingenios azucareros entre 1990 y 1991. Después de 10 años se tuvieron que rescatar por el Estado mediante la figura de expropiación que se utilizó para salvarlos de la quiebra, sanarlos y volverlos a privatizar. Entre 1990 y 1991 se privatizó una decena de plantas industriales de Conasupo y una decena más de leche industrializada. Se privatizó también la telefonía, esto fue en 1990 y 1992. Aquí, al privatizar los teléfonos de México, esta privatización se dio en 2 etapas. La primera fue su capital social por $2,085 millones a partir de la compra de un grupo constituido por Grupo Carso. En la segunda etapa se colocaron diversas bolsas en el mundo de 4,240 millones de acciones preferentes. Todas estas privatizaciones fueron un fracaso. Siempre que se criticaba, ponían el ejemplo de Telmex como una privatización exitosa, en la cual no se reportaron pérdidas al Estado y en cambio se llevó una rama económica a una modernización acelerada. Sin embargo, como entidad pública era una empresa que operaba con números negros y contaba con la fuerza económica necesaria para su actualización tecnológica, privatización de la misma, y que llevó a una grave elevación de las tarifas. Entre 1991 y 1992 fueron privatizadas Altos Hornos de México y Siderurgia de Lázaro Cárdenas Las Truchas.
Se descentralizó la educación en 1992, pero esto no fortaleció a los estados y aún menos a la educación. La reforma del artículo 27 constitucional en enero de 1992 permitió a la inversión extranjera que el campo y la mercalización del ejido eliminara el carácter inembargable, inalienable e imprescindible del ejido, lo que trae como consecuencia que el ejido se pueda vender, embargar o perder. El objetivo de esto era crear un mercado de tierras, aumentar la inversión en el campo, detonar la producción y preparar al país para la competencia agropecuaria internacional. Pero como ya hemos repetido, los resultados son otros. El campo se secó económicamente, se dispararon la migración a los Estados Unidos y los productos agrícolas de este país arrasaron a los mexicanos. Esto, en combinación con el Tratado de Libre Comercio, ocasionó un desastre para enfrentar a un sector agropecuario nacional con cada vez menos apoyos económicos agrícolas que estaban sumamente subsidiadas. Entre 1990 y 1992 se privatizaron las empresas de fertilizantes mexicanos, se entregaron sus plantas a decenas de entes privatizados, lo que ocasionó que México pasara de ser un país exportador de fertilizantes a ser un país importador. La reforma minera hizo que se entregaran concesiones a particulares hasta por 50 años. La reforma a la ley del servicio público eléctrico hizo que llegáramos a la paradoja trágica de consumir obligatoriamente la energía producida por las compañías extranjeras mientras se desbordaban las presas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. La reforma al artículo 3 constitucional hizo que colocaran a la educación superior como una mera modalidad complementaria que será promovida o atendida, pero no impartida obligatoriamente. El 10 de junio de 1993 se aperturaba la reforma constitucional que otorgaría autonomía al Banco de México. La Ley de Comercio Exterior, promulgada en 1993, da institucionalidad a la caída de los aranceles y a la reducción de los permisos de importación establecidos para la protección conforme a los importadores. Todas estas acciones fueron posibles gracias a la crisis de 1982, ya que esta fue aprovechada interna y externamente por los neoliberales para dar un giro al rumbo del país. Sin consenso, se impuso el modelo económico que tenía una nueva ruta, y esto trajo consigo grandes retrocesos, la extensión de la moneda y la agudización de las desigualdades sociales junto a una economía estancada. Pero el modelo neoliberal no es nuevo, como se presumía, es viejo, anacrónico. Esto ha probado ya su inviabilidad. Sus promesas han sido muy altas y sus costos más elevados aún. Seguir con estas llamadas reformas estructurales, seguir con estas privatizaciones, sacrificando a los habitantes de esta gran nación, es continuar con lo mismo. Es absurdo. Es simplemente acercarnos cada vez más al precipicio.